En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Estamos en comunicación vía Zoom con don Jesús Ospina Salinas, quien es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que gentilmente nos atiende para compartir un poco sus conocimientos y sepan las ciudadanías, obviamente, cómo ser partícipe de una gestión municipal. Repetimos, no hacerse la vista gorda, participar para después no lamentarse, ¿no? Porque uno vota y después dice, uy, elegimos mal, que se vaya a su casa. Sí, pero si no participamos, si no nos motivamos, pues así nunca vamos a lograr tener buenas autoridades. Señor Ospina, bienvenido a Propuesta Vecinal. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias por la atención, estimado Iván Franciscovich, y felicitaciones por el programa, ¿no? Creo que ya con lo que tú has señalado, me parece importante destacar, vecinocéntrico es un concepto que nació en realidad de una experiencia que se hizo en Ayacucho y que es parte del libro que tú has mencionado, El arte de gobernar con las y los vecinos, creando una municipalidad vecinocéntrica, y es la posibilidad de que la población tenga participación, como dicen las leyes, las normas, incluso la Ley Orgánica de Municipalidad de la 27972, de participar en la gestión de las políticas públicas, desde el diseño hasta la propia supervisión y evaluación de las políticas públicas. Entonces, ¿qué significa una gestión vecinocéntrica? Es poner al vecino realmente como eje y como centro de la atención de las políticas públicas y por lo tanto también de las autoridades y de los funcionarios, ¿no? Lo que hay que destacar es que lo central, digamos, de un municipio es la política pública y cómo ésta se diseña y cómo ésta se implementa. Y las autoridades deben ser las primeras en velar porque sean gobernable el municipio, y gobernabilidad se entiende con claridad, es con participación ciudadana. Lo que pasa es que, como tú bien señalabas también, Iván, era este tema de la democracia representativa, que es la elección cada 4 años de, digamos, nuestras autoridades, ¿no? A través del voto secreto, universal, que es la democracia liberal, ¿no es cierto? La democracia que le damos en Occidente, y que permite efectivamente una elección independiente, autónoma, con, digamos, entes electorales autónomos, con transparencia, y que permita que efectivamente la mayoría de la población pueda definir quién debería gobernar por cuánto tiempo. Pero a esa democracia representativa, hoy ya muchos académicos, y es parte del discurso en el mundo, digamos, de las políticas públicas en general y de la democracia, es una democracia elitista, que ha devenido justamente en elitista porque no tienen contrapeso de la población durante el periodo de elección, que en este caso en el Perú es 4 años, ¿no? De gobernanza y de gobernabilidad en el local, en el gobierno local. Y entonces las autoridades se desprenden de la población y y crean las políticas públicas y ejercen el poder sin la participación de la ciudadanía. Entonces tenemos los problemas que tenemos, leyes o normas, ordenanzas que terminan siendo, digamos, vacías, que no tienen contenido, que no son aplicables, ciudadanos que descontentos, hay una separación entre Estado y sociedad, se mantiene la desconfianza, se mantiene incluso la baja recaudación tributaria, se mantiene, por supuesto, también una suerte de desconfianza y de enfrentamientos, y a veces los conflictos se escalan rápidamente, porque claro, como no se conoce la autoridad, como se supone que, digamos, la autoridad está al servicio de la población, pero no siente la población que está a su servicio, entonces los problemas y los conflictos se escalan rápidamente, ¿no? Esto, Correcto. en realidad... No, sí, lo interrumpía por lo siguiente. He tenido oportunidad de escuchar el inicio de su respuesta y me parece algo importante que debemos destacar. Usted está aplicando este concepto vecinocéntrico de una experiencia en Huamanga, Ayacucho, que ha sido expuesta este último sábado en Miraflores, nada menos que una realidad distinta al lugar donde usted está recogiendo experiencia. Y le pregunto además adicional, para que nos cuente cómo recepcionaron los vecinos de Miraflores esta exposición suya, ¿qué cree que origina esta falta de interés o de participación? A ver, alternativas: globalización, desinformación, preocupación por los problemas económicos en casa, presupuesto, vestido, educación, salud, alimentación, porque obviamente la vida es mucho más rápida, cada vez más difícil, y desentenderme de lo que significa la vida política local si no fuese presupuesto participativo, la rendición de cuentas de audiencia pública, en fin, inclusive la revocatoria que ya empieza a recolectarse firmas. Realmente el desinterés pues no tendría un auge o un interés como corresponde, ¿no?
Sí, yo creo que lo que usted ha señalado muy bien, me parece, son parte de los factores y los elementos de la separación entre Estado y sociedad, pero me parece que un elemento que tenemos que considerar fuertemente es la falta de estructuras, digamos, falta de mecanismos de participación ciudadana. Y yendo a lo que me decía, el Hato Rimanacui, en el 2015, en la gestión del exalcalde Hugo Aedo Mendoza, personalmente fui gerente municipal durante el año 2015. Y lo que hicimos fue crear un espacio de participación estructurado en el municipio, como la ley no lo impide, por la autonomía municipal uno puede crear los espacios de participación. Y este espacio de participación lo compartí con, digamos, una representación de unos dirigentes barriales, digamos, zonales de Miraflores, del distrito de Miraflores, a través de una invitación muy atenta de parte de Renato Tiñano, que es regidor de la Municipalidad de Miraflores, que tienen problemas justamente de cómo lograr la mayor participación, porque como sabemos, el actual alcalde Canales de Renovación Popular no ha tenido personalmente una cercanía con la provincia, al contrario, está con un proceso revocatorio, incluso parece importante en el distrito de Miraflores. Entonces, lo que pasó en 2015 fue que creamos las condiciones para que la población tenga poder. Le dimos poder en la gestión. Logramos que las reuniones que teníamos normalmente y que se tienen en el Palacio Municipal, que es normalmente donde se desarrollan, se lleven a los barrios y en los barrios logramos que los funcionarios expongan la política pública. Es decir, por ejemplo, en el tema de recojo de residuos sólidos, ¿no? Un funcionario, un gerente puede ser, o quien se delegue, explicaba cómo en una zona, ojo, también el distrito lo dividimos en 5 zonas, y en cada zona hubo como 60 dirigentes que participaron en estas reuniones. Y eran en la zona, o sea, lo hacíamos en los barrios, en los locales comunales, en fin. Y en estas localidades, en estos centros comunales, lo que hacía el funcionario era exponerle la política pública. ¿Cómo se hace el recojo de residuos sólidos? Entonces, cuántos camiones se requieren, cómo se traslada de norte a sur, cuál es el recorrido, cuánto personal, de dónde lo llevan, dónde está el relleno sanitario, en fin, todo lo que significa una planificación normalmente burocrática en el gabinete, encerrado en 4 paredes y solamente entre funcionarios y autoridades, terminó siendo expuesta ante la población. Y esta población lo que hizo fue compartir y decirle al funcionario, luego de la exposición del funcionario, se hacía un trabajo en grupos, una media hora, digamos, la exposición era de 12 minutos, ¿no? Y luego una media hora de debate con la población y el funcionario tenía que anotar y ver cuáles eran las modificaciones a esa política pública que se hacía en esa zona. Y entonces, al final, había un plenario en el cual, digamos, el alcalde iba y tenía que firmar las resoluciones. Y ahí nació el tema de la corresponsabilidad. Es decir, el municipio, por ejemplo, se comprometía que el camión recolector ya no pase a las 6 de la mañana, sino a las 7, por decir, ¿no es cierto? Y que la población se comprometía a que no bote la basura después de haber pasado el camión recolector. Entonces, se generó una serie, y además, por supuesto, había los compromisos por escrito en un acta que firmaba desde el alcalde hasta el último digamos, dirigente barrial. Entonces Correcto. se creaba un mecanismo participativo, un mecanismo horizontal y un mecanismo de debate y de deliberación con poder de la población para que pueda efectivamente ejercer sus derechos en la gestión Muy bien, y en y en este la política. conversatorio que se realizó el último sábado, estamos viendo precisamente en imagen en el archivo la invitación de que correspondió a esta reunión con los miraflorinos. Se entiende más aún y quizás no se puede entender al mismo tiempo, un poco contrapuesta a lo que estoy diciendo, porque se supone que Miraflores es un distrito con muchos recursos, ¿no? Y supuestamente los problemas son escasos, ¿no? Porque tiene áreas verdes, parques, jardines, el distrito es limpio por lo general. Inclusive, basando en la experiencia que usted cuenta hace instantes, Miraflores es uno de los primeros distritos de la capital, hace casi 30 años atrás, donde el servicio recoge basuras en horas de la noche, para ahorrar tiempo, espacio, tránsito, combustible inclusive. Pero lo que le ha pasado al alcalde Canales podría resultar extraño. Usted creo que ha dicho, quizás le faltó diálogo, a pesar que él está realizando un tipo de conversatorio con los vecinos en el salón municipal, se reúne personalmente con sus funcionarios atendiendo reclamos de los vecinos, pero en pocos minutos, porque queremos ir a ahondar lo importante que están esperando los amigos que nos están siguiendo por la televisión y las redes, ¿qué consejos daría usted para que el vecino se interese en participar? Antes, ¿qué cree que podría haber originado esta decisión de poder ocurrir de que los vecinos de Miraflores no están contentos con la gestión del alcalde Canales? ¿Cuál cree que es el origen? Yo creo que es porque existe un pensamiento, el chip, ¿no es cierto?, de que la autoridad es la que resuelve todo y que, claro, va a escuchar individualmente al vecino.
O sea que no hay la capacidad de atender estructuralmente a un vecino colectivo, a una colectividad, a una organización del barrio en el cual los vecinos deben compartir un mismo sentimiento, una misma propuesta, una misma idea de renovación y de mejora en la gestión pública, ¿no? De la política pública. Entonces, lo que hace el alcalde Canales, que hacen muchos alcaldes, ¿no es cierto? Es individualizar la participación ciudadana y por lo tanto divides y por lo tanto no terminas de entender la complejidad del distrito, del barrio, de la posición de los vecinos. Entonces, a mí me parece clave la función de crear espacios estructurados de diálogo. Sin espacios estructurados, en el cual, dicho sea de paso, tú sabes muy bien, usted sabe muy bien, Iván, que la ley orgánica municipal, la 27972, estipula el CCL, el Consejo de Coordinación Local, y en los presupuestos participativos. Pero, ¿cuáles son los dos grandes defectos que tienen? El primero, que no hay equilibrio de poder. El 60% de los participantes en el CCL, por ejemplo, es del Estado, es de autoridades, ¿no es cierto? Y el 40% es de la población. Hay un desequilibrio de poderes, hay una menor valía en la participación ciudadana y una mayor valoración de la participación de las autoridades. Y el segundo tema es que es consultivo y por lo tanto se le da poder prácticamente a la autoridad para que al final decida si lo que se acordó lo hace o no lo hace. Y eso ha significado, por ejemplo, la apatía que hoy vive la participación ciudadana en general en el país, ¿cierto? Y en contraste con la efervescencia que hubo en 2003 cuando nació la Ley Orgánica de Municipalidades y se crearon los CCL, una expectativa enorme, mucha participación, pero el pico llegó al 2011, 2012, según varios estudios, y luego decayó y viene la apatía, porque claro, la gente, ¿para qué va a ir a conversar con la autoridad si la autoridad al final no va a tomar en cuenta lo que yo pienso, propongo y lo que digo? También eso. Entonces, sí, es eso. Entonces, ahora, la segunda parte, efectivamente, yo creo que, ¿cómo animar? A mí me parece clave el tema de lograr un cambio de chip en la propia ciudadanía. O sea, ¿qué es lo importante? Lo importante a mí me parece es lograr crear en el municipio espacios institucionalizados de diálogo. O sea, tenemos que presionar a las autoridades y tener aliados, porque en fin, nosotros lo que en la sistematización, en el libro, lo que desarrollo es que hay tres grandes poderes en la municipalidad, en un distrito, en un territorio, en un municipio. El poder de las autoridades electas, elegidas, que tienen por ley mandato, y que son el alcalde, la alcaldesa y los regidores y regidoras. El segundo gran poder son los funcionarios, el gerente municipal y toda la cadena de mando, ¿no? Todos los órganos estructurados de la municipalidad. Es un poder porque todo lo técnico, lo técnico administrativo, la parte de gestión, la parte de cómo aplicar las normas, cómo desarrollar, tienen ellos el gran poder. Y el tercer gran poder ese es el social, es el poder de la sociedad, es el poder del vecino. Y el vecino tiene que utilizar ese poder que tiene para lograr efectivamente incidir y tender puentes. Lo que se trata, yo creo que no es de la confrontación por la confrontación. Lo que necesitamos es empezar a tender puentes. Claro, y en Hato Rimanaco hicimos, dicho sea de paso, Hato Rimanaco en quechua, que aquí en Ayacucho, ¿no? El Ayacucho Chanca significa gran diálogo entre nosotros, ¿no? Entre las personas cercanas. Entonces, lo que hicimos en Hato Limanaki fue que hubo una voluntad política importante del alcalde y los regidores, una voluntad de la gerencia municipal, que en ese momento yo la dirigía y que tenía todo el apoyo de muchos funcionarios que tenían también una mentalidad participacionista y apoyo del poder social. Fíjese, en una región como Ayacucho, post conflicto armado interno, donde uno supone que hay violencia, que hay confrontación, en una sociedad estamental, todavía jerárquica, vertical, ¿no es cierto?, donde los gamonales han sido pues la nota corriente y han gobernado en el municipio muchos por décadas y por siglos. Y también, por supuesto, ha habido una situación de pobreza. En ese contexto, ¿cómo es posible que en un solo año, ojo que claro, eso sí hay que decir, nos tomó 6 meses diseñar el Hato Rimanaco? Este espacio estructurado de diálogo no nació en un mes, nació en 6 meses de constante diálogo entre las autoridades, el alcalde, los funcionarios y los dirigentes sociales, en una relación de igualdad, en la cual, obviamente, yo digo, y usted también lo decía, justamente, el arte de gobernar. El arte de gobernar supone la capacidad de poder tener habilidades blandas, inteligencia emocional, es decir, una empatía con la población y no tratar a nadie con menos respeto. Una persona que viene con saco y corbata
y una persona que viene con ojotas y que es quechua hablante, tiene el mismo derecho y la misma capacidad de poder ser atendido por un funcionario y por una autoridad. Y eso Por es lo que supuesto, hicimos también nosotros, ¿no? por O sea, supuesto. el trato preferente a todos, por igual, el trato preferente en el sentido de que se atendía a todos de la misma manera y con la misma intensidad, digamos, de acogida y de clima, digamos, de diálogo y horizontal. Entonces, lo Correcto. que, eh, lo que creo que me parece clave es cómo convences a algunos funcionarios y cómo convences a las autoridades de que hacer estos espacios participativos, fíjese, para ir terminando con la idea, ¿qué pasó en los siguientes 2 años? El 2015 hicimos este espacio participativo, nos reunimos con más de 200 dirigentes en los barrios, en las zonas, y logramos un diálogo estructurado, horizontal, democrático, participativo, y lo que hicimos también fue, digamos, que el SAT Huamanga, porque en Huamanga hay un SAT, o sea, al igual que en Lima, el SAT Huamanga lo que hizo fue exponer el nivel de morosidad y el nivel de aporte. ¿Sabe cuánto era la morosidad en Ayacucho? El 70%. Solo el 30% de la población aportaba sus impuestos y sus tributos. Y entonces, claro, ¿cómo podían reclamarle al municipio más canchas, más Ujú. escuelitas, mejoras aquí y allá, si no había plata? Porque entonces le decía, mire, estamos subvencionando en los últimos 8 años, se sacó la cuenta, más de 15 millones de soles. Ustedes no pagan. Entonces, la población dijo, ¿cómo que no pagamos? A ver, vieron la relación y efectivamente Juan Pérez, ¿no es cierto? Pero Juan Pérez decían los vecinos, Juan Pérez tiene un edificio de 4 pisos, o Ujú. sea, ¿y cómo es posible que no pague? No, aquí está, pues no ha pagado 3 años, 4 años Claro. moroso. Entonces, ya mire, vamos a ayudar y nosotros vamos a pedirle que pague. Muy bien. ¿Qué pasó los siguientes 2 años? Creció la recaudación en Mm. 25%. El siguiente año, en 2016, la recaudación creció en 14%. Y el siguiente año creció en 11%, el 2017. Es decir, se recompuso la relación, se recompuso la confianza, se elevó la recaudación, pues claro, el vecino sintió que no podía reclamarle a la municipalidad plata, obras si no aportaba. Y entonces se transparentó el municipio, se hizo un municipio más transparente, Correcto. desburocratizado. Una participación ciudadana que permitió que la gestión pública mejore en relación a la capacidad de brindar servicios de calidad, ¿no? En última audiencia, rendición de cuentas, audiencia pública, rendición de cuentas, el alcalde de San Juan de Gancho, Jesús Maldonado, le mostró a los vecinos en forma pública que había una morosidad del 95% de todo el distrito de San Juan de Gancho. Imagínense ustedes. Nos queda un par de Así es, minutos, señor Ospina. ¿Qué recomendaciones a los vecinos para que no dejen de participar en la gestión municipal? Precisamente en el concepto que usted ha elaborado de vecinocéntrico. Cuéntenos, por favor, rápidamente, ¿qué le diría usted a los vecinos? Consejos. bueno, lo primero me parece organizarse, ¿no? Lo básico, y cambiar el chip, porque también nosotros los ciudadanos creemos que no tenemos derecho a la participación. Y todas las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades, ustedes podrían ir googleando rápidamente, explican claramente que la población tiene el derecho de participar en todo el ciclo de la política pública, desde el diseño hasta la evaluación y supervisión de la política pública. Y lo segundo, creo que me parece que es tender puentes con autoridades y con funcionarios y plantear que efectivamente lo que quieren hacerse es la corresponsabilidad. Este es un nuevo concepto también, la corresponsabilidad, que lo ha acuñado varios días, varios académicos intelectuales, ¿no? Como Díaz Palacios también, entre otros, y que plantea efectivamente que la sociedad quiere hacerse corresponsable en la gestión pública. O sea, no solamente las autoridades y los funcionarios deben ser quienes tienen que estar lidiando día a día para resolver los problemas de la ciudad, sino que es la población la que conoce los problemas y conoce también las soluciones. Entonces, y hacer un llamado a las autoridades, a los funcionarios, a los regidores, si nos están escuchando en algún momento, a que tengan la posibilidad de que, miren, si en Ayacucho, en una sociedad como ya he descrito, en esas características, es posible el diálogo estructurado, democrático, abierto, donde no se tiró tomate, porque algunos funcionarios, y está en el libro, lo ponía, es que algunos funcionarios pensaban que les iban a tirar tomate, porque si vamos a los barrios, nos van a agitar, nos van a remecer, ¿no? Mentira. Hay un autor argentino, Gargarella, Roberto Gargarella, que dice, las instituciones hoy son más conservadoras y más cerradas y la sociedad es más democrática y más participativa. Entonces lo que tiene que hacerse es abrir el campo, abrir el municipio para lograr que efectivamente la ciudadanía pueda ser corresponsable, ayude en la gestión y ayuda enormemente, enormemente. O sea, la población está llana a participar, a ser corresponsable, a hacerse responsable de la gestión de las políticas públicas. Entonces, yo hago una invocación, que la población se organice, a que, bueno, en algunos, yo quisiera solamente, no es por un cherry personal, que también en parte, ¿no? Pero si el libro lo pueden adquirir, ¿no es cierto? Está en la librería Sur, en Miraflores, en San Isidro, y también a pedidos a un teléfono que puedo dejar, si le Claro. parece.
Le mencionamos, por favor, el libro se llama El arte de gobernar con las y los vecinos, creando una municipalidad vecinocéntrica. El autor, el sociólogo Jesús Roberto Ospina Salinas, que estamos dialogando, es importante porque me atrevería a decir rápidamente que hay poca bibliografía en temas vecinales, lo que significa motivar la participación en una gestión municipal. Así que les recomendamos El arte de gobernar con las y los vecinos, creando una municipalidad vecinocéntrica, del sociólogo Jesús Ospina, que estamos dialogando. Tiene el prólogo de Rolando Ames, nada menos, ex senador de la República, así que se lo recomendamos. ¿Dónde puede encontrar el libro? ¿A qué teléfono? ¿De qué forma? Bueno, sí, pueden adquirirlo también yendo a la librería Sur en Miraflores. Todavía no lo he puesto en otras librerías, recién lo he sacado hace unas 2 semanas el libro. Y también pueden adquirirlo directamente al teléfono a Plin y Yape a 959-587-283. Muy bien, ¿nos repite el número, por favor? Sí, cómo no, 959-587-283. Creo que había un pequeño flyer que le había pasado. Sí, claro, lo vamos a proyectar el día de mañana porque nos ganó el tiempo. De todas maneras, le agradecemos estos minutos. No, Nico. No es la primera oportunidad porque me parece muy interesante todo lo que has puesto en estos minutos que hemos dialogado aquí en Propuesta Vecinal. Muy amable, señor Ospina. Gracias por conversar con nosotros. Encantado. Muchas gracias, más bien, por la oportunidad de dirigirme a la población. Hasta Muchas una gracias. próxima oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Amable. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.